Hola a todos. Hoy vamos a analizar a fondo una película del año 2002, El misterio de la libélula, o Dragonfly en su título original. Pero no lo haremos de cualquier manera, sino desde una perspectiva fascinante, la de la psicología junguiana, basándonos en el trabajo del psicólogo Sebastián Appelhans. La historia, para quien no la recuerde, nos pone en la piel del doctor Joe Darrow, un tipo con un mundo perfectamente ordenado, racional, hasta que todo salta por los aires con la trágica muerte de su mujer, Emily. Y es ahí, justo en esa fractura, donde empieza a colarse algo que la lógica no puede explicar. Vale, pues vamos a empezar por aquí, por ese mundo que se viene abajo. Para entender el impacto de lo que sucede, primero tenemos que entender al protagonista. Es un hombre que se define por su trabajo, por la ciencia, alguien que basa toda su identidad en el control y en la causa-efecto. Aquí lo vemos claro, es médico de urgencias y su vida se rige por un paradigma, digamos, científico a tope. Para él, todo tiene que tener una explicación lógica, una prueba empírica. Su identidad, su yo, es su profesión y su razón. Como diría Jung, su función dominante, su herramienta para todo, es el pensamiento. Entonces, claro, la muerte de su esposa no es solo una tragedia personal, es mucho más que eso. Es la primera grieta seria en esa armadura, en esa coraza de racionalidad que se había construido. Es el primer golpe que su ego simplemente no sabe cómo encajar. Y justo cuando ese mundo racional empieza a hacer aguas, el inconsciente aprovecha la oportunidad, empieza a mandar mensajes, a comunicarse, pero claro, lo hace en su propio idioma, un idioma de símbolos que la razón, al principio, es incapaz de pillar. Y el símbolo por excelencia aquí es la libélula, aparece por todas partes. Pero, ¿por qué una libélula? Bueno, es que es un símbolo potentísimo, representa la transformación, la metamorfosis. Y lo más interesante es que es una criatura que vive entre dos mundos, el agua, que simboliza el inconsciente, y el aire, que simboliza lo consciente. Además, resulta que Emily tenía una marca de nacimiento con esa forma. O sea, la libélula se convierte en el puente, en el canal de comunicación entre el mundo de los vivos y lo que hay más allá. Vale, tenemos un montón de coincidencias, ¿no? La libélula, otras señales. ¿Cómo explica el análisis junguiano todo esto que parece pura casualidad pero que tiene tanto significado? Pues aquí entra en juego un concepto fundamental, la sincronicidad. Jung lo definió así: la coincidencia en el tiempo de dos o más eventos que tienen un significado común, pero sin que uno cause el otro. Ojo a esto, sin conexión causal. Esto choca de frente con la mentalidad del Dr. Darrow. Los eventos no están unidos por una cadena de causa-efecto, sino por el sentido que tienen para la persona que los vive. Y en la película esto se ve clarísimo. Nada es al azar. La libélula, los dibujos que hacen unos niños que están en coma, incluso un loro que parece volverse loco. Nada de estos son hechos aislados. Son como estrellas que, poco a poco, van dibujando una constelación con un mensaje muy claro. Pero claro, antes de que el protagonista pueda aceptar todo esto, su mente racional se revela, pone un muro y empieza a descartar todas estas señales como si fueran, pues, producto del dolor, de la pena o directamente de que se está volviendo loco, vamos. Esta resistencia, esta negación, es lo que Jung llamó la sombra. ¿Y qué es la sombra? Pues básicamente son todas esas partes de nuestra psique que el yo consciente rechaza, que no quiere ver porque le resultan incómodas o dolorosas. En el caso de Joe, su sombra no es maldad, no es nada oscuro en ese sentido, es simplemente dolor reprimido. Entonces, ¿qué hay exactamente en la sombra de Joe? Varias cosas. Primero, una culpa enorme por no haber impedido que Emily hiciera ese viaje a Venezuela. También una ira reprimida que, en vez de expresarse como parte del duelo, la tapa con más y más control racional. Y por último, un duelo que está congelado. Se niega a llorar, a sentir, porque eso significaría aceptar la pérdida. Y aquí está la clave. Se resiste a los mensajes, porque si los mensajes son reales, si su mujer intenta comunicarse, significa que está muerta de verdad, y esa realidad es demasiado devastadora. Y el gran giro de la historia llega justo aquí, cuando el protagonista, a pesar de todo, decide dar un salto de fe. Decide dejar de luchar y empezar a seguir las señales, aunque no sepa a dónde le llevan. Este viaje que emprende Joe a Venezuela es, en esencia, una rendición. Abandona su lógica y se entrega a otra cosa. Y es que su arco de personaje es un mapa perfecto de lo que Jung llamaba el proceso de individuación. Fijaos en los pasos. Primero, la ruptura del ego por la tragedia. Luego emerge el inconsciente con los símbolos. Después, la resistencia de la razón, hasta que llega la entrega al símbolo, la decisión de seguir las señales. Y finalmente la integración, cuando todo cobra sentido y se alcanza una nueva totalidad, una nueva forma de ser. Y llegamos al clímax de la película, que nos trae una revelación potentísima. El mundo de dentro, el mundo psíquico, y el mundo de fuera, el material, en realidad no son dos cosas separadas. Son dos caras de la misma moneda.
Este concepto tiene un nombre que viene de la alquimia, unus mundus, el mundo único. Jung lo recuperó para explicar esto. La idea es que hay una unidad fundamental que conecta la mente y la materia, y por eso es posible la sincronicidad, porque lo que pasa dentro de la psique y lo que pasa fuera en el mundo real son en realidad expresiones de un mismo todo. Así que el final de la historia es lo que en alquimia se conoce como una coniunctio oppositorum, que suena muy raro, pero significa simplemente la unión de los opuestos. Lo racional se une con lo místico, el mundo de los vivos entra en contacto con el de los muertos, y el ego, ese yo pequeño y controlador, se integra por fin en el sí mismo, que es como Jung llamaba nuestra totalidad psíquica. Es la reconciliación final. Todo esto nos lleva a una idea muy potente. La vida, si le prestamos atención, está llena de señales que nos van guiando en nuestro propio camino. Solo tenemos que estar dispuestos a escuchar ese lenguaje, el lenguaje simbólico del inconsciente. Y la película, desde luego, es una alegoría brutal de todo este proceso. Y bueno, hay que decir que todo este análisis tan interesante del misterio de la libélula es obra de Sebastián Appelhans, un psicólogo junguiano de Paraná, en Argentina. Él ve el cine como una herramienta genial para descubrir esos arquetipos que, sin que nos demos cuenta, están moldeando nuestras vidas. Esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? ¿Cuándo empezamos a ver estas señales? A lo mejor no es que aparezcan de repente. A lo mejor siempre han estado ahí. Y es una crisis, una pérdida, el dolor, lo que paradójicamente nos rompe un poco por dentro y nos vuelve lo bastante permeables como para, por fin, darnos cuenta. Al final, toda película, de una forma u otra, revela arquetipos del inconsciente colectivo. Así que la próxima vez que se vea una, merece la pena estar atentos, buscar esas señales. Quizá haya un mensaje del inconsciente esperando. Muchas gracias por habernos acompañado en este análisis.